Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy no vamos a hablar meramente de temas históricos, sino un poquito de este tema doctrinal que enfrenta muchas veces a protestantes y católicos romanos. Es un tema difícil, pues este dogma de la Inmaculada Concepción de María generalmente no es comprendido y entendido en el mundo protestante. Difícilmente se encuentre alguien que lo comprenda. Y del lado católico romano pasa exactamente igual. El católico de a pie no sabría explicar el tema de este dogma, en qué consiste la Inmaculada Concepción de María. Entonces, a veces en las discusiones o debates se apunta hacia distintos lados y es como un diálogo de besugo en que cada uno mueve la boca y dice una cosa pero que no tiene relación con lo que está diciendo la otra persona. Entonces, por eso cuando hubo un debate entre un evangélico y el sacerdote Luis Toro, el evangélico le preguntó a Luis Toro si Cristo había muerto por María. Claro, Luis Toro no tuvo más opción que decir que sí. Y entonces quedaron descolocados todos, tanto los católicos romanos como los protestantes, ante la afirmación de Luis Toro de que Cristo había muerto por María. Yo tengo aquí este libro, que es específicamente sobre Mariología, es de un canónigo católico romano, profesor, catedrático de seminarios católicos romanos. Bueno, dice algo muy interesante en cuanto a la historia de este dogma. Ustedes saben que es un dogma tardío, que se proclamó tardíamente, tanto el dogma de Inmaculada Concepción de María como el dogma de la infalibilidad papal y de la jurisdicción universal del obispo de Roma, de Pastor Eterno, son dogmas tardíos. Nos dice este autor, este catedrático, Miguel Ponce Cuéllar, en la página 385, la definición de ambos dogmas. Está hablando aquí en el caso de la Inmaculada Concepción de María y de la Asunción de María. La definición de ambos dogmas tuvo lugar al término de una larga historia en la cual la piedad popular, la celebración litúrgica y la reflexión teológica se entrelazaron estrechamente. Un poquito más adelante dice: en determinados momentos precedió la reflexión teológica, pero la mayoría de las veces ha acompañado o seguido detrás de los caminos propios de la afectividad religiosa y de la devoción. ¿Qué nos está diciendo aquí? Centrándonos en el dogma de la Inmaculada Concepción, que la reflexión teológica, en este caso, ha seguido detrás de lo que sería el sensus fidelium o el sensus fidei, es decir, el sentir religioso popular, el sentir religioso del pueblo. Generalmente, lo correcto sería que la cuestión teológica, que la reflexión teológica preceda a la proclamación de un dogma. Pero en este caso, la piedad popular ha ido por delante y la reflexión teológica ha ido corriendo por detrás, tratando de encontrarle un marco teológico a esta creencia que surge primeramente, digamos, en la periferia de la Iglesia. No en los líderes de la Iglesia, sino en el pueblo. Y es luego la reflexión teológica, los teólogos se ven obligados por esta presión popular, por este sentir religioso del pueblo, a darle un marco teológico. Presuponen una acción específica del Espíritu, ya que en ambos casos, Inmaculada Concepción y Asunción, el sensus fidelium se adelanta a la reflexión teológica y la impulsa en todo el proceso hasta la definición dogmática. Un poco después, unas páginas después, nos dice cómo fue proclamado este dogma. Esto está en la página 388. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX, definía como dogma la Inmaculada Concepción de María con estas palabras: para honor de la Santa e Indivisa Trinidad,
para gloria y honor de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acercamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios. Por eso decimos que es un dogma tardío, porque fue proclamado en el 1854. Ahora, ¿qué pasa con este tema? Dije que Luis Toro fue confrontado por un evangélico y tuvo que admitir que Cristo murió por María. Obviamente, si Luis Toro hubiera dicho que Cristo no murió por María, estaría diciendo una herejía. Porque cualquier católico instruido, cualquier católico romano instruido, debe responder a la pregunta de si Cristo murió por María con la afirmativa. Sí, Cristo murió por María, porque si no estaría cayendo en la herejía. Entonces, como dice aquí en el libro, cuando fue proclamado el dogma, y dice, definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo. ¿Qué significa esto? Y aquí viene el problema de que por qué la mayoría les cuesta entender esto y a veces se debate sobre lo que no se conoce. El dogma de la Inmaculada Concepción de María quiere decir que Dios toma de los méritos de Jesucristo, porque María pertenece a esa masa dañada por el pecado. Esto en la mente de Dios, esto en el corazón de Dios, en su omnisciencia. O sea, María no es aparte del género humano, forma parte de ese género humano que hay que redimir. Entonces Cristo muere por todos, Cristo muere por María. Lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María es que Dios toma de esa gracia de Jesucristo, toma de esos méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, de esa muerte, de esa sangre que justifica y que limpia de pecado, y se la aplica en una obra de gracia, en una obra de soberanía de Dios, porque Dios así la ha placido, toma de esos méritos de Jesucristo y se lo aplica a María desde el mismo momento de su concepción. Es decir, no que María no pecó, porque ella decidió no pecar y porque, no necesitó entonces que Cristo muriera por ella porque ella no tenía pecado. No, Cristo murió por ella, porque si Cristo no hubiera muerto por ella, no podría ser inmaculada, porque lo que Dios hizo fue tomar anticipadamente de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario y aplicárselo a María, la gracia de Cristo, la justificación de Cristo, la liberación del pecado, los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor Dios toma y se lo aplica a María en el mismo momento de su concepción, porque si no se hubiese pecado allí, María hubiera pecado como cualquiera del resto. Es decir, no es que está poniendo a María como que todos los demás somos pecadores y todos los demás pecamos, pero ella no. Ella por sí misma, porque eso sería pelagianismo. Es decir, porque los pelagianos enseñaban que una persona por sus propios esfuerzos, por su propia, ya porque así está dado por Dios, porque ya en la misma naturaleza está dada esa capacidad de vencer el pecado. Entonces estaría diciendo que María por sí misma venció el pecado, entonces sería pelagianismo, se estaría contradiciendo lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que condenó al pelagianismo. Si tú dijeses que María no tuvo pecado por sí misma. No, María Inmaculada, porque Cristo murió por ella. Y precisamente porque Cristo murió por ella, Dios pudo tomar anticipadamente, en un caso excepcional, único en la historia del género humano, dicen los católicos romanos, que Dios puede hacerlo. Claro, si un católico romano te dice, ¿acaso Dios no podría hacer eso? Sí, claro que podría hacerlo. Es soberano, Dios puede anticipar, tomar lo que Cristo hizo por una persona. Cristo murió por esa persona, por esos méritos de Jesucristo, tomarlo y anticipadamente ponérselo a esa persona, aplicárselos a esa persona los méritos de Cristo y librarlo de que peque. Esto es lo que hizo Dios, librar a María del pecado, porque Jesucristo ya había muerto por ella, porque esto obviamente anacrónicamente, ¿no? En la mirada de Dios que es siempre presente, tomando de los méritos de Cristo, se lo aplica antes que Cristo muriese en la cruz, antes que Cristo naciera, en el mismo nacimiento de María, le aplica los méritos de Cristo. O sea, no se puede separar el dogma de la Inmaculada Concepción de María de los méritos de Jesucristo. No se puede separar
la obra de Cristo, de la Inmaculada Concepción. No se puede hacer a un lado a Cristo, decir no, que María venció el pecado porque María, no, porque eso es pelagianismo. Si María no tuvo pecado es porque Dios adelantó la obra de Cristo en ella. Bueno, esta es la postura católica, esto es lo que implica, así en palabras sencillas, la Inmaculada Concepción de María. Y por eso digo que la mayoría ni de los católicos romanos la comprenden, ni de los protestantes la comprenden. Visto de esa manera, si a mí me lo explican de esa manera, yo te puedo decir, bueno, yo no tendría objeciones. Si tú me dices, bueno, ¿acaso Dios no puede hacer eso? Que como Cristo murió por ella, entonces le adelanta esa gracia, le adelanta esos méritos y de esa manera evita que peque. Si no se hubiese adelantado, si no le hubiese aplicado los méritos de Cristo, si no le hubiera aplicado la gracia de Cristo, María hubiera pecado como cualquier otro. Es decir, los méritos no son de María, sino que los méritos son de Cristo. Entiéndase esto, cuando se habla de la Inmaculada Concepción de María, se basa no en los méritos de María, se basa en los méritos de Cristo, aplicados de antemano, anticipadamente, antes de que Cristo naciera, antes de que muriese en la cruz. Pero como para el Señor es todo presente, tomó de esos méritos y se lo aplicó a María. Es decir, se basa en los méritos de Cristo, la Inmaculada Concepción de María, y no en los méritos de María. Claro, visto así, yo podría decir, bueno, está bien, o sea, allá tú sí lo crees. Porque como dice estos mismos profesores de seminarios católicos romanos y mariólogos, expertos en mariología, la Inmaculada Concepción de María, y como ya hemos visto en otros vídeos anteriores, yo les recomiendo siempre que vean el vídeo Mariología para protestantes, donde analizamos en el siglo I, en el siglo II, Ireneo de Lyon, cuando habla de Eva, María, o María como la nueva Eva. Bueno, que todo esto de luego se tratará de tomar Génesis 3.15 para aplicarlo sobre la Inmaculada Concepción de María. La realidad histórica y teológica, como nos dice este autor, es que fue el sensus fidelium, fue el sentir popular del pueblo, sobre todo en España. En España tuvo mucho auge, ¿no? Esa es la forma típica de saludarse por muchos años. Ahora ya, obviamente, ya no es agnosticismo, sino ya un ateísmo militante que hay en España. Pero antiguamente la forma de saludarse era Ave María Purísima. Y la otra persona le respondía sin pecado concebida. Fue España el que más impulsó este dogma, que nace no de la teología, no de la reflexión teológica, como nos dice este autor, sino del sentir popular del pueblo. Así como la virginidad perpetua de María no surge de la reflexión teológica, la perpetua virginidad de María surge cuando vimos en esta época sobre Ireneo de Lyon, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, y cómo hablan de Eva María. Allí no tocan nada acerca de la perpetua virginidad de María. Será paralelamente a eso, a partir de la segunda mitad del siglo II, cuando surgen estos escritos apócrifos, ¿no? Como la Natividad de María, que es el protoevangelio de Santiago, que habla que María fue siempre virgen, ¿no? Entonces surge en la periferia, en el sentir popular. No surge la perpetua virginidad de María dentro de lo que sería el liderazgo, los ministerios, la curia, por así decirlo, los cargos jerárquicos o los ministerios oficiales dentro de la iglesia, sino que surge en la periferia y luego se va acercando hasta que ya es tanta la presión popular que se termina tomando como dogma. Lo mismo le pasó a la Inmaculada Concepción de María, nace en la periferia, en el pueblo, es el pueblo el que no puede pensar en su mente que María tuviese pecado y por lo tanto si tenía pecado era propiedad del diablo. Entonces era impensable. Para la gente le costaba pensar que María era propiedad del diablo al haber pecado. Entonces va presionando hasta que definitivamente, tardíamente, en el siglo XIX se proclama este dogma de la Inmaculada, que llevó mucho tiempo porque hubo muchos teólogos y cristianos bien conocidos, ya desde el mismo Agustín. El mismo Agustín habla como de María como si hubiese tenido pecado original. También hemos hablado acerca de esto. Yo les he dado los textos, las citas de Agustín, donde habla que la única persona que no tuvo pecado original, que nació sin pecado, es Cristo. Y luego cuando habla de María dice que no le traspasó su concupiscencia a Cristo, diciendo que María sí la tenía, que María sí tenía el pecado original. Pero hubo muchos otros grandes teólogos de la Iglesia Católica Romana que se opusieron a la proclamación de este dogma o a esta creencia antes de que fuese proclamada dogma.
Porque como todo esto no fue un problema que los protestantes rechazan. Esto fue un conflicto interno de la Iglesia Católica Romana. Esto fue una guerra. Esto fue una guerra entre franciscanos y dominicos. Los franciscanos eran inmaculistas, estaban a favor de esta creencia de la Inmaculada Concepción de María, pero los dominicos, que eran grandes teólogos también, se oponían porque no encontraban, sobre todo en Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción de María. Entonces los dominicos pues negaban y lucharon y se llamaban herejes unos a otros. Los dominicos, la orden de los predicadores, la orden de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, decía que los franciscanos eran herejes por creer en la Inmaculada Concepción de María. O sea, esta lucha no es ahora de protestantes contra católicos romanos, sino que fue una lucha interna entre los mismos romanistas. Nos dice este catedrático, experto en Mariología y profesor de Mariología en seminarios católicos romanos, grandes teólogos como San Bernardo, así San Bernardo de Claraval, Pedro Lombardo, del famoso de las sentencias de Pedro Lombardo, San Alberto Magno y Santo Tomás, se opusieron a esta doctrina en función de la necesaria redención universal. Es decir, históricamente hubo muchos opositores y grandes opositores a esta doctrina. Y como les dije, fue una guerra, una batalla entre franciscanos, encabezado por Duns Scoto, que luchará para que se implante esta doctrina hasta que, bueno, luego siglos después se llegue a concretar en un dogma. Pero siempre fue por delante el sentir religioso del pueblo. Este dogma de Inmaculada Concepción de María no nace de la Escritura, porque la Escritura no dice absolutamente nada, sino que nace del sentir religioso del pueblo. Luego la reflexión teológica, los teólogos, para acompañar esta marcha, este adelantamiento del pueblo en este sentir religioso, en esta piedad popular, tienen que ir buscando en la Escritura textos que puedan de alguna manera usar para justificar la Inmaculada Concepción de María, pero en realidad es absurdo, porque la Escritura nada dice, ni Génesis 3.15, ni ningún texto que puedas tomar habla acerca absolutamente de algo de la Inmaculada Concepción de María, es simplemente algo que nace de la piedad popular. Así se debe tener. ¿Lo crees? Pues bien, lo crees. ¿No lo crees? Pues no lo crees. Pero no puedes justificarlo ni en la patrística, porque en la patrística temprana no existe. Sí habla, comienza el desarrollo, luego dijimos a partir del siglo III, IV, V, sobre todo el siglo V, a enfatizarse la santidad de María, sobre todo luego de la proclamación de la Teotocos, en el concilio allí de Éfeso. Entonces allí comienza, como decimos, en el siglo IV, siglo V, sobre todo, en este desarrollo de la santidad de María. Recordemos que todos los patriarcados de Oriente nunca creyeron en la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María es una doctrina básicamente católica romana, de Occidente. Los ortodoxos no creen en este dogma, rechazan el dogma de la Inmaculada Concepción de María, primero porque dicen que es algo tardío, es un dogma del siglo XIX, proclamado en el siglo XIX, que es algo tardío, que no cuenta con el consenso unánime de la Iglesia, pero también porque los ortodoxos, como ya hemos visto en otro programa anterior, no creen en el pecado original. Los ortodoxos no sostienen la doctrina del pecado original, es decir, no creer en el pecado original no te hace pelagiano, porque los ortodoxos, es decir, todos los patriarcados que también tienen raíces apostólicas, los patriarcados de Oriente, no creen en la doctrina del pecado original. Entonces, para ellos, para los ortodoxos, todos los niños nacen inmaculados. Es decir, no tiene sentido un dogma de la Inmaculada Concepción de María, porque sí, María nació inmaculada, pero también Josefina, también Lucía, también Pepe, también Juan, todos nacen inmaculados porque los niños nacen sin mácula. En la Iglesia Ortodoxa nosotros no compartimos esta decisión de la Iglesia Romana. La Iglesia Romana tomó esta decisión más de 1800 años después de que la Iglesia ya había estado creciendo. Por lo tanto, vemos primero que hay un desfase absoluto con respecto a los dogmas de la Iglesia. Decide el cristianismo occidental, la Iglesia Romana, imponer un nuevo dogma de fe. Creemos que esto es producto de que en Occidente se desarrolló una visión de la doctrina, del pecado original, de un carácter mucho más jurídico,
una falta de comprensión más profunda de lo que era el pecado original. Y aquí quiero de nuevo recordar qué es lo que se pensaba en el fondo. Si el pecado original, esta especie como falla de fábrica, era traspasada de generación en generación en generación, entonces cada uno de los que nacía con ese pecado original y por lo tanto se traspasaba la culpa de uno a otro a otro. Tú eras tan culpable como era Adán y Eva del pecado original. No era tan solo el pecado de ellos, era el pecado también tuyo y de cada persona que nacía. ¿Cómo lo vio y lo entendió la Iglesia Ortodoxa? Si bien nosotros creemos en el pecado original, que existió un pecado original por ser el primer pecado como tal de Adán y Eva, lo que nosotros heredamos, lo que nos fue traspasado a nosotros, no es la culpa de ese pecado original. Nosotros no cometimos ese pecado original, sino que más bien nosotros estamos heredando las consecuencias de eso. Con un ejemplo tremendamente simple. Supongamos que tu padre rompió una ventana. Tú naces, tú no rompiste la ventana, más tú sí vas a heredar el frío que va a entrar por la ventana. Tú no eres el culpable o responsable de eso, pero sí de las consecuencias que eso trae, lo cual es tremendamente diferente, ya que en cada una de las concepciones de un nuevo ser humano, nosotros no creemos que se está engendrando nada que tenga relación con el pecado o con la culpa, sino que al contrario, es un regalo de la vida. Cada persona que nace, por lo tanto, no nace con un pecado original, y el bautismo no va a ser entonces para lavarnos de un pecado original, sino que el bautismo es un sacramento de introducción de la persona a la Iglesia. Entonces, es una doctrina que nunca se creyó en Oriente, es una doctrina propia de la piedad popular de Occidente. Siempre tan presta Occidente a estas devociones, a esta piedad popular que termina imponiéndose sobre la Iglesia, y luego la Iglesia no le queda otra que, bueno, busquen algunos textos bíblicos que traten de justificar o de respaldar esto. En Oriente no se cree. Si se cree, si se habla acerca de María, toda santa. Yo digo, como Agustín, tú quieres creer en la Inmaculada Concepción de María, no te va a constituir un hereje. Ese no es mi problema, no es el problema que yo tengo con la Inmaculada Concepción de María, porque si te la explican bien, bueno, no sería algo irracional, ¿no? Es decir, Cristo murió por María, María está dentro de esa masa de la humanidad, pero Cristo murió, entonces Dios Padre toma de los méritos de Jesucristo y se lo aplica a María a nacer. Es decir, que María sea inmaculada no es por mérito de María, sino por los méritos aplicados de antemano de Jesucristo, que la libra del pecado, ¿no? Por medio de su sangre, de su sacrificio en la cruz, de una manera excepcional, única. Dios en su voluntad toma y adelanta estos efectos, estos méritos de Cristo en la cruz del Calvario, se lo adelanta a María. Bien. ¿Quieres creerlo? Bien. No, pues se respeta. Eso no es mi problema con la Inmaculada Concepción de María, ya que dijimos los ortodoxos tampoco creen en ella. Entonces, cuando un católico instruido se le pregunta, ¿crees que Cristo murió por María? Tiene que decir que sí, porque si no estaría cayendo en herejía, porque la doctrina católica romana enseña que Cristo murió por María, y que es precisamente porque Cristo murió por María que María puede ser inmaculada, porque si Cristo no hubiese muerto por María, y no se le fuesen aplicado la gracia de Cristo, y no se le aplicasen los méritos de Jesucristo, María no podría vencer el pecado. Ya lo dijimos también que siempre en Occidente, sobre todo, hay esta obsesión por equiparar a María con Cristo, ¿no? Es decir, si Cristo nació inmaculado, pues María también tiene que ser inmaculada, ¿no? Si Cristo no tuvo pecado en su vida, María tampoco tiene que haber tenido pecado en su vida. O sea, si Cristo es nuestro abogado, María es nuestra abogada. Si Cristo es nuestro Señor, María es nuestra Señora. Si Cristo ascendió a los cielos en cuerpo incorrupto, María también tenía que ascender a los cielos en cuerpo incorrupto. Es decir, cuando tú tomas el tema de la Inmaculada Concepción de María, tiene muchas consecuencias. Te lleva a otras cuestiones, ¿no? Que si María no tuvo pecado, entonces no tiene la maldición de pecado, entonces no tiene dolores de parto. Entonces ya se le tiene que empezar a aplicar cosas. Como hacen los católicos romanos, dicen, no, es que María no tuvo dolores de parto. No es que María no sangró en el parto. No es que María no porque ella al no tener pecado, entonces no se le aplica esta maldición de Génesis 3:15 de parir los hijos con dolor. Pues la Biblia no dice nada que María no sufrió dolor de parto. Pero es la consecuencia lógica, la consecuencia final de este dogma de la Inmaculada Concepción de María, te lleva obligatoriamente a decir, María no sangró, María no tuvo dolores de parto. Entonces, y como María no pecó, también tiene que haber subido
incorrupta a los cielos. No puede ser que se haya corrompido el cuerpo de María, porque si María... Son todas consecuencias que llevan este dogma. A la larga tenés que aplicarle un montón de cosas a María, que no están en las Escrituras, pero forzosamente, si María no pecó, no tuvo dolor de parto, no sangró, no puede haberse corrompido su cuerpo, tiene que haber ascendido a los cielos, incorrupta. Te fuerza este dogma a tener que proclamar un montón de otras cosas que tampoco las puedes sostener con las Escrituras y mucho menos las puedes sostener con la patrística o la tradición. Porque recordemos que los dominicos que lucharon con todas sus fuerzas contra el dogma de la Inmaculada Concepción, todavía no existía, pero contra esta creencia de la Inmaculada Concepción de María, ellos, los dominicos, esgrimían en contra de la doctrina de la Inmaculada Concepción las Escrituras, que nada dicen acerca de eso, y la tradición, y los padres de la Iglesia. Eran los mismos católicos romanos que no creyeron en esta doctrina fueron los que aplicaban las Escrituras y la tradición para refutar a los franciscanos que sí lo querían. Pero claro, Duns Scotus, y bueno, por medio de la escolástica y por medio de toda esa explicación, y bueno, todas esas cuestiones que la escolástica llevó también al desarrollo de esta doctrina, y la fuerza del sensus fidelium, de sentir religioso, de sentir popular, pudo más, y al final se terminó proclamando este dogma. O sea, ¿tú quieres creer en este dogma? Pues vas a tener que confesar que Cristo murió por María, y que si María no tuvo pecado es por los méritos de Cristo, no por los méritos de la propia María. Bueno, está bien. Puedes creerlo. ¿Cuál es mi objeción? La grave objeción, el grave problema que tiene la Inmaculada Concepción de María, este dogma. Y que los católicos romanos nunca me han dado una respuesta a esto, por lo tanto yo sigo creyendo que no tengo ninguna obligación de creer, no creo, no acepto este dogma. Pero sobre todas las cosas, lo que yo me rebelo contra esto es que hay un anatema. Cuando se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María, se dice que, y esto ex cátedra y esto como dogma oficial de la Iglesia Católica Romana, que todo aquel que no cree en la Inmaculada Concepción de María sea anatema. Es decir, mi pregunta es, bien, pongamos que fue inmaculada, que no fue inmaculada, que no nació sin pecado, que nació sin pecado, que cometió algún pecado. Yo digo siempre como Agustín, cuando se trata de pecado, yo no quiero oír hablar de esto ni pensar en esto acerca de la Virgen María. No seré yo quien ande hurgando en la vida de María a ver si encuentro un pecado. Si no tuvo pecado, gloria a Dios. Que habrá sido por los méritos de Cristo y habrá sido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que sin Cristo era imposible. O sea, yo, como Agustín, digo, aunque Agustín decía que María tenía pecado original, sin embargo, en las demás cosas, en cuanto a la vida santa de María, decía, yo, en cuanto a pecados, no quiero ni oír hablar acerca de la madre de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, por respeto a la madre de Jesucristo, por respeto a esta gran figura de María, yo tampoco quiero oír hablar de pecados. No seré yo quien ande rebuscando en la Biblia, no, pero aquí María pecó en esto, yo no lo sé. La Biblia nada dice si María pecó o no dice que María tampoco ni pecó ni que no pecó, no dice nada acerca de eso. Y no seré yo quien ande rebuscando allí a ver si encuentro algún pecadito de María para refutar esta doctrina. Si mi problema no es con eso, mi problema no es con María, si tuvo o no tuvo pecado. No tuvo pecado, pues gloria a Dios, habrá sido por mérito de Cristo. El problema es por qué yo estoy obligado a creer en este dogma, y si no creo en este dogma no soy salvo. Es decir, han convertido a este dogma en una causa de salvación o de condenación. No puede ser salvo una persona si no cree en este dogma. Ese es el grave error que siempre le remacharé a la Iglesia Católica Romana. ¿Tú crees en la perpetua virginidad de María? ¿No crees en la perpetua virginidad de María? Pues bueno, forma parte de la piedad popular o forma parte de tu piedad personal. ¿Pero por qué? ¿Por qué pones como condición que si yo no creo en la perpetua virginidad de María no puedo ser salvo? ¿Por qué me pones como condición que si yo no creo en la Inmaculada Concepción de María no puedo ser salvo porque estoy bajo anatema? Estoy sin Cristo y fuera de la Iglesia. Entonces, este es el núcleo por el cual yo me opongo a este dogma. Porque pregunto, ¿por qué lo habéis convertido en una piedra de tropiezo? Repito, mi gran objeción al dogma de la Inmaculada Concepción de María es
Si se hubiese mantenido dentro de los límites, dentro de los márgenes de lo que es el sensus fidelium, dentro de lo que es el sentir popular, dentro de lo que es una piedad popular, una piedad personal, bueno, allá cada uno que quiera o no creer en esto, pero convertirlo en un dogma fundamental. La Biblia, las Escrituras nos dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero para la Iglesia Católica Romana no es suficiente con creer que Jesucristo es el Señor y confesarlo, y confesar que Dios le levantó de los muertos. Hay que creer que María fue siempre virgen, porque si no, estás bajo anatema. Tienes que creer en la perpetua, como dijimos, virginidad de María, tienes que creer en la Inmaculada Concepción de María, tienes que creer en la ascensión de María, porque de lo contrario no puedes ser salvo. Entonces, ¿por qué? Porque habéis convertido la Inmaculada Concepción de María en una condición sine qua non para ser salvo. Si no crees en este dogma, no puedes ser salvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que Lutero luchaba contra lo que le llamaba las doctrinas papistas. No la doctrina de la Iglesia Católica, que a través de los siglos la doctrina. No. Las doctrinas papistas, que han impuesto a los hombres pesadas cargas. Si tú no crees que María ascendió a los cielos, no puedes ser salvo. No importa que las Escrituras digan que si creyes en tu corazón que Jesús es el Señor, no importa que si la Escritura dice que si confiesas con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, cree y serás salvo, no importa. Tienes que creer, aparte de que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, tienes que creer que María también subió al cielo en cuerpo, tienes que creer que fue perfectamente virgen, tienes que creer en la Inmaculada Concepción, porque de lo contrario no puedes ser salvo. Para finalizar, dice en este libro de este catedrático sobre Mariología, en los misterios centrales de nuestra fe cristiana, la Santísima Trinidad, la encarnación del Verbo y la redención del género humano, participa María, criatura como nosotros, pero ensalzada por encima de los hombres y de los ángeles. Más que ella, solo Dios. El católico romano tiene necesidad de ensalzar a María y llevarla, elevarla a lugares superlativos. Los protestantes no tenemos necesidad de eso. Dicen los católicos romanos, mientras más se exalta a María, más exaltas a Cristo. Mientras más levantas a María, más es levantado Cristo. Pues eso es falso, porque la gloria de Cristo no depende en absoluto de la gloria de María. La exaltación de Cristo, su gloria refulgente, no depende en absoluto de la gloria que se le dé a María. No porque le demos más a María estaremos dándole más a Cristo. Aunque ningún ser humano alabara a Cristo, aunque ningún ser humano glorificara a Cristo, eso no disminuye absolutamente nada a Cristo. Y aunque todos los seres humanos proclamaran a Cristo, confesaran a Cristo y glorificaran a Cristo, eso no le añadiría a Cristo ni un milímetro más de gloria. Por lo tanto, llevar a María, elevarla a lugares superlativos, no le agrega nada a Cristo. Decía un profesor, un apologeta católico romano, bueno, los protestantes tienen que pensar que si ustedes tuviesen que elegir una madre con pecado o sin pecado, ¿qué elegirían? ¿No? Como diciendo que Cristo eligió una madre sin pecado. Y nosotros tenemos que pensar eso. ¿Por qué María tendría que tener pecado? Si Cristo eligió una madre, pensemos en nosotros. Si yo tuviera que elegir una madre, ¿elegiría una madre con pecado o una madre sin pecado? Eso es mero sensiblería. Sentimentalismo puro, poesía pura. Siempre los católicos romanos terminan en cuanto a María. ¿Por qué? Porque, como dijimos, precede siempre el sentir popular del pueblo, el sentir religioso precede a la reflexión teológica. La reflexión teológica va corriendo por detrás tratando de justificar ese sensus fidelium, pues entonces se recurre a ese tipo de poesía y sensibilidad que la verdad que no es necesaria. Si Cristo hubiese querido elegir a alguien sin pecado, hubiera elegido un ángel, nacer de un ángel. Pero no. Cristo se identificó con nosotros y tuvo una madre como nosotros. Que eso no le quita ningún mérito a María.
pero tampoco necesitamos exaltarla a los altares superlativamente para decir, bueno, porque yo mientras más alabo a María, más alabo a Cristo, o más engrandezco a Cristo. No, Cristo no necesita de nadie, porque su gloria es inmutable, porque Él es excelso, inmutable. Ni le añadimos cuando le alabamos y le proclamamos, ni le quitamos cuando no le proclamamos ni le alabamos. Él es inmutable, gloriosamente inmutable. Así que apelar a la emoción, a la sensibilidad, no, piensa en tu madre, no, pero eso no es la forma de hacer teología, eso es dejarlo para la poesía, pero no para la teología. Entonces, repito, mi gran objeción es, ¿por qué habéis puesto el dogma de Inmaculada Concepción de María como un requisito para la salvación, cuando la Biblia no dice nada acerca de ello? La Biblia dice que solo basta con que creamos que Jesucristo es el Señor, que le confesemos, obviamente, con nuestras palabras, con nuestro corazón, pero con nuestra vida. Eso va todo en un solo paquete, ¿no? No se puede confesar con los labios, pero con la vida confesar otra cosa. Obviamente se da por entendido, ¿no? Que si le confesamos, que si proclamamos que es el Señor, confesamos que Dios le levantó de los muertos, lo creemos, pues somos salvos. Ah, no, pero espérate, ¿tú crees que María fue inmaculada, que María no tuvo pecado? No, entonces tú no puedes ser salvo. Entonces ponen obstáculos a la fe y ponen sobre los hombros de los hombres pesadas cargas que ni ellos mismos las pueden llevar, pero ponen sobre otros pesadas cargas, como estos dogmas, que antes que acercar a las personas a Cristo, lo que hacen es alejarlas. Bueno, estimados, si van a comentar, comenten siempre, no desde el fanatismo. Recuerden que este no es un canal para fanáticos. Este es un canal para personas que les gusta reflexionar y pensar. Desde la devoción privada, yo respeto el sentir religioso de cada uno, pero bueno, si van a opinar, opinen desde la historia, desde la cátedra, desde no del fanatismo, de cualquier lado menos del fanatismo. Que el Señor nos bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Amén. Un beso a la Virgen María y otro beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo.